Pandemia y cuarentena, dos palabras que la historia hablará como la marca registrada del 2020. Sin lugar a dudas, el mundo no volverá a ser igual después de esto. Pero nada ocurre al azar. Cada acción global tiene un propósito específico para generar ámbitos convenientes a una agenda estratégicamente pensada y planificada. La humanidad va hacia un destino que ya fue escrito en el Kairos, pero que se está manifestando en el Cronos, del cual vos y yo formamos parte. Qué interesante es entender que nuestra generación, esta generación, la tuya y la mía, es la generación que más profecías bíblicas ha visto convertirse en historia. Soy Meli Podestá y esto es Escrito Está, y te invito a que formes parte de este emocionante mundo del cumplimiento de las profecías bíblicas en los tiempos actuales. En el capítulo de hoy veremos esta pandemia bajo la lupa infalible de las Escrituras. Escrito está: oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra contra otra y un reino contra otro reino. Habrá pestes, hambre, terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Mateo 24, 6 al 8. Ciertamente, esta profecía fue dada por el mismo Señor Jesús en el paso por esta tierra. Esta cosmovisión habla de los acontecimientos futuros, de lo que a la humanidad le va a pasar. Para Jesús no era nada nuevo, porque de eso se trata la profecía, de ver con anterioridad acontecimientos que se van a cumplir a lo largo del tiempo, en la historia de la humanidad. Por eso es muy importante entender que escrito está hace casi más de 2000 años, para que nosotros hoy no nos sorprendamos de estas cosas que pasan. Antes de avanzar sobre lo que es la profecía, tenemos que entrar en una ciencia que se llama hermenéutica sagrada. ¿En qué consiste la hermenéutica sagrada? La hermenéutica sagrada se trata de las leyes internas que tiene la Biblia para interpretarla, porque si no quedaría librada la interpretación de cualquiera. Por eso hay muchas profecías interpretadas libremente que saltean las leyes de la hermenéutica sagrada y no son realmente correctas en su interpretación. Una de las leyes esenciales que necesitamos entender en la profecía es hacer las preguntas correctas a dicha profecía. La pregunta que vamos a hacer el día de hoy es: ¿a quién le está hablando esta profecía? Recuerden que Jesús en Mateo le está hablando específicamente al pueblo de Israel. En los evangelios no vemos la iglesia. ¿Por qué? Porque el evangelio todavía es el cumplimiento de la ley en la persona de Jesucristo. Entonces, la pregunta es: ¿a quién va referida esta profecía? Y el mismo contexto te da la respuesta. La profecía va dirigida para el pueblo de Israel. Por lo tanto, aplicar esta profecía a la iglesia sería hermenéuticamente incorrecto, porque el contexto está hablando específicamente del pueblo de Israel. Ahora, ¿nos sirve para nosotros? Claro que sí. ¿Es aplicable para nosotros? Claro que sí. ¿Pero cómo? Como señal. ¿Señal de qué? De que estamos viendo de que esto que Jesús dijo se va a cumplir. Esto sería como una pequeña muestra de lo que vendrá. Por eso es tan importante la hermenéutica sagrada, porque nos ayuda con las preguntas correctas a entender
a quién le está hablando y para quién es la profecía. La historia nos ha dejado registrada muchas pandemias, comenzando desde la Edad Media, ¿sí?, avanzando hasta las más recientes como la gripe española en el año 1918-1919, la gripe asiática en 1957, la gripe de Hong Kong en 1968, el SIDA desde la década del 80, el SARS en el 2002, la gripe porcina, o más conocida como AH1N1 en el 2009, el ébola en el 2014, el MERS o el coronavirus en el 2015 y ahora el COVID-19. Sin embargo, nunca vivimos una cuarentena global. Todas estas pandemias que hemos nombrado antes del COVID-19 literalmente eran focalizadas, eran sectorizadas. Pero hoy, vos y yo estamos viviendo un momento histórico único, en donde el mundo entero se ha cerrado. Las fronteras se cerraron, los controles internos aumentaron y así vemos cómo, en pro de la seguridad y de la protección, comenzó el aislamiento, comenzó el distanciamiento social, comenzó el hecho de usar barbijo. Entonces estamos viviendo en un tiempo en donde esto de cuarentena global es totalmente novedoso. Ahora, entendemos que esto es un tiempo donde, como ya lo vimos, había sido anunciado desde la profecía. Así fue como un día despertamos y escuchamos de un lugar llamado Wuhan. Y tras el primer brote de COVID-19 en diciembre del 2019, donde las autoridades chinas confirmaron 41 casos detectados. Ya para el 19 de enero del 2020, ya se habían comunicado los primeros casos de COVID-19 fuera de China, 2 en Tailandia y 1 en Japón. La rápida expansión de la enfermedad hizo que la Organización Mundial de la Salud, el 30 de enero del 2020, la declarara una emergencia sanitaria de preocupación internacional, basándose en el impacto que el virus podría tener en países subdesarrollados con menos infraestructuras sanitarias. En esa fecha, la enfermedad se había detectado en todas las provincias de China continental y se diagnosticaban casos en 15 países. Ya para el 11 de marzo, la enfermedad se hallaba en más de 100 territorios a nivel mundial. Fue reconocida como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. El número de casos confirmados continuó creciendo hasta alcanzar los 500.000 casos a nivel mundial el 26 de marzo del 2020. Y podemos ir siguiendo las noticias de cómo se iba extendiendo a todos los lugares del mundo. Fíjate que hoy tenemos un mapa virtual donde solamente ponemos el dedo en el país que queremos saber, en los casos de COVID-19 que tienen, y allí lo encontramos en el momento exacto que acontecen los hechos. Hoy tenemos esta estadística de los países más afectados. Por lo tanto, estos acontecimientos no nos deberían tomar por sorpresa, ni tampoco generar pánico. ¿Por qué? Porque como hemos visto, esto ya ha sido dicho. Esto ya nos ha sido comunicado. Tal vez no con la precisión que hoy lo estamos viendo, pero sí ya nos fue anunciado. Dios ya nos ha dejado por escrito, ¿para qué? Para que podamos ser luz. Estamos avisados desde hace casi 2000 años. Estas cosas nunca nos deberían haber tomado desprevenidos. Pero si así te ha sucedido,
es hora de despertar y ser entendidos en los tiempos en que vivimos. Déjame leerte un pasaje en 1 Crónicas 12:32. Dice, todos esos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Déjame también leerte en Mateo 16, 2 al 3, lo que Jesús dijo. Ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Es lamentable que este reclamo que Jesús, ¿a quién se los hizo? A los fariseos de ese momento. ¿Quiénes eran los fariseos de ese momento? Las personas que deberían haber conocido de tal manera la ley y la profecía que le deberían haber enseñado al pueblo el tiempo profético en el que estaban viviendo cuando Jesús caminó en la tierra y no lo pudieron ver. Entonces Jesús le hace este reclamo. Ustedes deberían saber las señales de los tiempos, pero son ignorantes a esto. Muchas veces nos pasa a nosotros los mismos. Hoy la iglesia debería estar anunciando al mundo que los agarró totalmente desprevenidos los acontecimientos futuros. ¿Por qué? Porque ya hemos sido avisados. Cada uno de nosotros deberíamos estar entendidos en las señales. ¿Te acordás cuando te hablaba de que para nosotros es una señal, pero para Israel va a ser el cumplimiento de la profecía? Por eso es tan importante entender lo que está ocurriendo con esta pandemia, lo que está pasando en la actualidad y que ha sido ya dicho o predicho en las profecías. Esta pandemia es una señal de los tiempos que se avecinan. Seamos entendidos para que no nos tome por sorpresa. Jesús dijo, no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Todo eso es solo el comienzo de dolor de parto. Luego vendrán más. Esta pandemia está preparando el escenario para lo que se viene. El mundo, como antes lo conocíamos, está desapareciendo literalmente delante de nuestros ojos. Ya nada será igual que antes. Escucharemos de políticas globales, de educación global, economía global, religión global. Poco a poco, las fronteras de las naciones y reinos se irán diluyendo, abriendo paso a un control que irá progresando hasta hacerse global y total. Hoy, más que nunca, tomamos conciencia de cuán vulnerables somos. Pero en medio de esta aflicción, el mundo parece totalmente desválido. Cada vez se hace más necesario buscar algo que realmente nos proteja, esta sensación de que estamos protegidos. En el mundo lo encontramos lleno de desesperanza, de angustia, de miedo, pero para los hijos de Dios la realidad es totalmente otra. Por eso, déjame decirte que para estos tiempos Dios nos ha dejado promesas, esas promesas fieles, esas promesas seguras que son ancla para nuestra alma en tiempos de angustia. Quiero recordarte lo que dice Salmo 91, 14, 16. Pero antes de leerte este pasaje, quiero decirte que hay esperanza, que no todo está perdido, que no es el fin de los tiempos. Esta esperanza, en esta promesa, el Señor te dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé.
Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. ¿Cuán confiados podemos estar en esta promesa? ¿Cuán confiados podemos estar? Porque sabemos que Dios es fiel y es verdadero. Él no nos ha dejado a oscuras, Él no nos ha dejado a ciegas. Nos ha dado estas profecías, nos ha dicho lo que ha de acontecer para que nosotros podamos estar completamente confiados de que lo que ha de venir no será para destrucción de sus hijos, sino que será como señal para estar atentos por lo que se viene. En los próximos capítulos, veremos cómo esta pandemia ha generado la plataforma ideal para una política, una economía y una religión global. Quiero invitarte a que sigas conmigo en el próximo capítulo descubriendo cómo la actualidad está bajo las profecías bíblicas.